¿cómo están? Bienvenidos a una emisión de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y hoy les traemos el programa Monstruos y Leyendas. Vamos a estar platicando acerca de algunos monstruos que conocemos y de cómo se han mezclado en las leyendas y estas leyendas a su vez han influenciado en los medios de comunicación, en el cine y pues porque vienen de la literatura también, las series, etcétera. Hola, Aida, ¿qué tal? Sí, yo soy Marco Antonio Molina y bueno, pues creo que también podemos comentar que estuvimos discutiendo este tema, no nos poníamos de acuerdo, qué sí entraba, qué no entraba en el tema y un poco vamos a continuar esa discusión aquí. Y creo que justo por esa discusión es que vale la pena revisarlo, ¿no? Porque de repente no estábamos de acuerdo sobre, a ver, pero tal monstruo debería entrar, se relaciona con las leyendas, no se relaciona. Entonces, eso es lo que vamos a discutir, ¿sale? Y a lo mejor muchos de los que nos escuchen no estarán de acuerdo con nosotros y ya nos podrán escribir en los comentarios, no es cierto, yo no estoy de acuerdo, etcétera. Pues adelante, que lo hagan, ¿no? Claro que Porque sí. nosotros mismos no estamos muy claros en algunas cosas, eso hay que decirlo. Muy bien, pues a ¿Qué ver, te parece, Marco, si empezamos también con esta pregunta de qué es el monstruo o la monstruosidad y cómo la hemos, eh, pues, vivido, entendido a través de los siglos en la historia de la humanidad? ¿Qué te parece si empiezas explicándonos un poco eso? ¿Qué es lo monstruoso? bueno, monstruo viene del latín, la etimología en el latín es muy parecida en realidad, monstrum, entonces no hay como mucho ahí que explicar, no hay grandes sorpresas, pero lo que quiere decir la definición es que se trata de o algo que en su especie sobresale y es por esa razón monstruoso, por ejemplo, un animal que puede ser más grande o más pequeño de manera que llame la atención o que tenga extremidades también exageradas o alguna característica de ese tipo, que es justo lo que vamos a encontrar con algunos monstruos de los que vamos a hablar nosotros, ¿sí? Y bueno, con eso tiene que ver el significado, la etimología de monstruo. Ahora, también tendría que ver porque cuando hablamos de literatura también hablamos de lo grotesco, ¿sí? Lo grotesco que tiene que ver, la etimología ahí viene del italiano, que se relaciona con gruta, lo que pertenece o está relacionado con grutas, porque se supone que en Italia en el siglo XV se encontraron eh, algunos hallazgos arqueológicos relacionados con la cultura romana, la cultura clásica, y eran figuras que en ese momento les llamaron mucho la atención, les parecieron muy extrañas y después de eso ya grotesco se convirtió también en significado de algo que o es ridículo o es monstruoso. Entonces, por eso hablo de las dos palabras, porque está relacionado con eso. Pero tú quieres comentar Ok. algo sobre este punto. Pues ahorita que estás diciendo, ya ves que lanzaba la pregunta de cómo se ha transformado también esto o cómo lo hemos concebido a lo largo de la humanidad. Y bueno, aunque digamos que tiene un significado relativamente estable, lo que podemos considerar como monstruoso o lo que podíamos considerar como monstruoso en otra época, afortunadamente ya no lo es en esta, ¿no? Y voy a poner un ejemplo como los freak shows, que seguramente muchos han escuchado hablar de ellos, que son estos espectáculos itinerantes que llevaban personas de un lugar a otro como en un circo donde la atracción principal eran estas personas que sobresalían por alguna cuestión, ¿no? ¿Qué podría ser? Igual las extremidades muy largas, algún tipo de mutación que los hacía tener los dedos, por ejemplo, pegados, o no recuerdo la condición médica, porque es una mutación genética y tiene un nombre médico específico, pero que tenían los dedos pegados, por ejemplo, o que tenían mucha fuerza, o mujeres que tenían vello facial, ¿no? Las mujeres barbudas. Entonces, estos freak shows en Estados Unidos, que se desarrollaron sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, eh, lo que tenían de finalidad era entretener al público, pero sí a partir de una repulsión y una extrañeza
porque se consideraban humanos, o no humanos, más bien como una subespecie de los humanos. Y esta monstruosidad que se expresaba, o que más bien se difundía a través de estas personas, afortunadamente ya no se considera así en la actualidad, ¿no? Porque entonces cualquier malformación, cualquier desperfecto, y eso lo pongo entre comillas desperfecto, porque ya sabemos que el modelo siempre es inalcanzable, siempre es un ideal, y hay mucha diversidad en los cuerpos humanos. eh, esa diversidad antes no era concebida como tal, sino como una monstruosidad, ¿no? Y mucha gente, e incluso en la actualidad hay estudios acerca de, por ejemplo, la Venus Hotentote, que es una de las más famosas, que ella tenía una condición en la que la grasa la acumulaba en las caderas, en su mayoría, y ahorita también me acordaré de esa condición médica, espero. Y lo que hacía era que tenía una cadera muy, muy amplia y la veían como si fuera igual una especie de monstruo femenino y la estuvieron llevando y trayendo de un lugar a otro en una jaula, exhibiéndola, etcétera. Y todavía fue hasta el siglo XX, me parece que fue por ahí de los 80s o 90s, donde por fin se le dio dignidad a su sepultura y dejó de considerarse como una especie de animal raro, porque ni siquiera tenían esa condición de humanos. Entonces sí, sí ha cambiado. Podemos ver que estos freak shows también han sido llevados a la pantalla. Hay una película que se llama Freak Show también, pero hay una serie que es una serie que se llama American Horror Story, que en una de sus temporadas se basa específicamente en el freak show, ¿no? Y cómo esto también pues va detonando ciertas cuestiones psicológicas en la gente que es exhibida como si fuera pues algo totalmente fuera de la naturaleza, ¿no? Y son personas. Obviamente esta está muy, muy matizada por la visión hollywoodense, pero es interesante ver cómo son exhibidos, ¿no? O Bueno, a cómo ver, eran exhibidos. Ajá. sí, aquí hay varios puntos, ya pusiste tú varios puntos que quisiera comentar. Sí, en cuanto a esta mujer que dices, era una mujer africana que se sepultó apenas en los 80s. Bueno, se repatriaron sus restos, porque en realidad eso fue lo que hicieron. Ah, pues es una característica además de una etnia africana, o sea, ni siquiera es que era un individuo que tenía una característica especial, más bien esa característica la comparten una etnia y varios grupos en África, pero incluso en otros lados. Entonces, no es que fuera una cuestión individual. Y efectivamente, la exhibieron como eso, ¿no? Como una rareza, como un monstruo. Y bueno, creo que por un lado, como dices tú, eso ha cambiado. Ha cambiado, me parece que de cierta manera, pero no completamente. Todavía seguimos encontrando en los medios que se explotan ese tipo de rasgos, de características de ciertas personas. Entonces, bueno. Y uno de los antecedentes que das de estos freak shows y de la serie que comentas, pues es justo una película en blanco y negro que algunos deben conocer, que se llama Freaks, Fenómenos, y que es la historia de un circo que exhibe, es una película en blanco y negro, no recuerdo de qué año es, pero es de la historia del cine mundial, es una película muy conocida por eso, y es una película que exhibe, los actores eran personas que tenían condiciones diferentes, por ejemplo, microcefalia, ¿sí? Y entonces, pues la película trata de eso, ¿no? Y es una película muy impactante, justo por eso, porque las personas son reales. No es maquillaje, no son efectos especiales, ¿sí? Y bueno, ya con la fotografía que hacen, pues se logra el efecto que quería el director, ¿no? Bueno, entonces, ese es uno de los puntos que había que comentar. Ahora, mencionaste también la cuestión de las patologías y recordé
que también en medicina hay un área de la medicina que es la teratología, que justamente se encarga de estudiar ciertas malformaciones y condiciones especiales. Y, por ejemplo, hay un diagnóstico que se hace a veces con algunas mujeres que se les diagnostica que tienen un teratoma. De repente lo vemos en los medios que dicen, es que le sacaron un tumor que tenía dientes. Sí, porque eso ocurre, ¿sí? De repente en la fecundación hay un embrión que no se iban a ser gemelos. Voy a explicarlo así como de una manera muy sencilla. No es la única razón, pero es una explicación. Iban a ser dos gemelos, pero uno de ellos ya no se desarrolla, queda como embrión y se integra en el cuerpo de la otra persona. Entonces nace una sola persona, pero tiene dentro de su cuerpo un embrión que se convierte en un tumor, pero como estaba en vías de formación, pues tiene un esqueleto y tiene incluso dientes, y después, cuando se le extrae ese embrión y se descubre que tiene dientes, se sabe que era un hermano que iban a nacer como gemelos, pero no se desarrolló por alguna razón, y eso se llama teratoma, que la etimología también de teratoma y de teratología tiene que ver con eso, también con lo monstruoso, ¿no? Entonces, esa es una rama de la medicina y es una cosa que existe, ¿no? Pero bueno, pero hay otro tipo de monstruos que también íbamos a comentar. No sé si quieras tú dar una lista y sobre eso vamos hablando, porque tú habías mencionado varios cuando estábamos Ok. peleándonos con este programa. Bueno, los principales monstruos que causaron esta discusión fueron el monstruo del lago Ness, ¿no? El hombre de las nieves o el Yeti, como hemos estado conociéndolo a través de también de los medios O de comunicación, Sasquatch, incluso se le o llama Sasquatch, también. anda, también el Sasquatch, em, Frankenstein, el Golem y el Chupacabras. No son los únicos monstruos, pero son los monstruos que han estado acompañándonos en la realización del guión de este episodio. Bien, aquí vale la pena comentar algo. Algunos, no todos esa lista que das, no todos son el mismo tipo de monstruo, digamos. Hay Efectivamente. diferentes tipos que incluso tienen diferente origen, ¿no? Eso habría que decirlo. Pero para hablar primero, en primer lugar, de lo que tiene que ver con la tradición oral, sí es interesante entender esto. Hay se dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Claro, para el hombre, obviamente, ¿no? Entonces, Desde una visión antropocentrista, sí. es una visión antropocentrista, pero que nos ayuda a explicar algunos de estos monstruos. Porque cuando una etnia, una comunidad piensa en lo monstruoso, normalmente, y podemos pensar ahí en los perdón, en los griegos, tenemos como una escala de seres que va desde lo más alto que son los dioses hasta lo más bajo que son los demonios, por llamarle de alguna manera, ¿no? En el centro está el hombre es el centro de eso, ¿sí? Y entonces lo que esté para arriba, pues son seres sobrenaturales que pueden ser semidioses o algún otro tipo de ser hasta llegar a los más altos que pueden ser los dioses, ¿no? Y hacia abajo también se puede uno mover y hay diferentes niveles, ¿no? Están los súcubos y etcétera, ¿no? Como una serie de seres que son intermedios entre lo que es el ser humano y lo que son los demonios, ¿no? Entonces, tenemos como esa escala. Muchas comunidades tienen esa escala, aunque no de una manera tan completa, tan compleja, pero al final lo que encontramos es eso, es el concepto de que si es algo superior al ser humano, ya eso lo hace sobrenatural para nosotros, así lo mencionamos, pero ya lo hace algo diferente, ¿no?
Y si es Tiene algo, una connotación positiva, ¿no? Además, exacto, eso tiene hay una que decirlo. connotación Ujú. positiva, aunque eso no deja de hacerlo peligroso, obviamente, ¿no? Y si es inferior al ser humano, también tiene una connotación negativa, pero comparte rasgos con el ser humano, ¿no? Entonces, esa escala es la que tenemos ahí. Y en ese sentido es que algunos de estos monstruos que tú mencionas están o por arriba del ser humano o por abajo en esa escala antropocentrista, como dices tú, pero que explica por qué muchas comunidades se crean o piensan, creen en estos seres que son diferentes, valorados como monstruosos, pero que pueden tener características superiores por habilidades, fuerza, etcétera, inteligencia, superiores al hombre o inferiores también por alguna razón, ¿no? Claro, Entonces, ese es como un punto de partida. Otro tipo de monstruos son los que son ajenos al ser humano, pero que son parte de la naturaleza, como el monstruo del lago Ness, ¿no? Entonces, ahí es un monstruo que no sabemos qué es, puede ser un dinosaurio, dicen, o algo como eso, ¿sí? Y el Yeti o el Sasquatch sería del primer grupo que yo decía, ¿no? Los que son como seres humanos, pero diferentes, ¿no? Entonces, ahí es como esa primera diferencia. Y luego el otro grupo que yo creo que ahí entraría, que es el del chupacabras, que de repente parece que fue más un producto mediático, ¿no? Y eso también hay que comentarlo. O sea, ¿cómo ajá, funcionó eso? Yo creo que haría falta un buen estudio, un estudio serio de lo que fue el chupacabras, ¿no? Porque ahí me parece que claro. todavía hay mucho que investigar. Pero a ver, ¿tú cómo ves? Pues sí, efectivamente, este último monstruo, yo también considero que fue un producto mediático, pero fue un producto mediático que sí causó pánico social, ¿no? En algunas regiones. Entonces, a partir de ese miedo y a partir de ese pánico social que se generó en algunas comunidades, empezó a construirse una forma del chupacabras, ¿no? Entonces, hay gente que asegura haberlo visto, hay gente que asegura ver pisadas, ¿no? O sea, rastros que permitían ir construyendo en el imaginario colectivo cómo era este monstruo que tenía como principal objetivo acabar con el ganado, porque pues era un monstruo que mataba ganado, ¿no? O sea, era como una especie de vampiro, pero estaba especialmente dirigido al ganado y con eso al empobrecimiento, porque al final era ganado de consumo o a lo mejor también para vender, pero en pequeña escala, ¿no? No atacaba a los ranchos ganaderos de, de su carne, por ejemplo, ¿no? Atacaba a las comunidades. Y eso tiene mucho que ver también con lo que estaba sucediendo económicamente, socialmente también en aquella época, porque esto fue por los noventas. Valdría mucho la pena analizarlo también, pero vamos a tocar los puntos que sean por lo menos más relevantes en cuanto a qué era el chupacabras, ¿no? Sí, y aquí, por ejemplo, eso que mencionas, como producto mediático, claro, hace falta porque productos mediáticos tenemos todo el tiempo, estamos bombardeados por esos productos mediáticos, pero lo que hace falta, y eso es lo que se supone que pasó con el ejemplo del chupacabras, lo que hace falta es que también haya un ambiente social que permita que ese elemento se vuelva significativo y la gente entonces lo toma porque se relaciona con sus miedos, con sus preocupaciones o con, de repente lo hemos dicho también, con sus deseos, etcétera. Pero ese ambiente social es el que permite que algunos de los productos que los medios nos ofrecen o nos proponen tengan una repercusión y otros no, otros simplemente se olvidan, ¿no? Y en el caso del chupacabras, ese se supone es uno de las explicaciones que han dado, ¿no? ¿Cuál era ese ambiente social, económico que mencionas tú? Se relaciona mucho, incluso en el imaginario se relaciona tanto que por eso es que hay hasta máscaras del chupacabras que se parecen a Salinas de Gortari, a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Pero Porque ¿cuántos años después, no? También eso hay que decirlo. ¿Cuántos años después ya la gente incluso habla de que se trató de un producto mediático o un invento del claro, entonces, del gobierno de entonces, ¿no?
Sí, ya esa interpretación se hace después, como dices tú, y ya se puede ver una cierta relación, que es la que han dado los antropólogos, ¿no? Y este chupacabras que algunos decían, la explicación que se daba en el momento era como, es una mascota que los extraterrestres trajeron y aquí se les escapó, se perdió o alguna cosa se les olvidó, ¿no? Sí. Este, era como un vampiro, ¿no? Que lo que hacía era chuparse a los animales, en este caso sobre todo el ganado, ¿no? Por eso le llamaron chupacabras, pero pues, recordamos muchas imágenes de vacas, ¿no? Que habían sido, se supone que Habas. Ajá. atacadas por el chupacabras y en el cuello tenían que se las devoraba o les chupaba la sangre, ¿En el etcétera. cuello o en la panza? Porque también había, o sea, en el cuerpo, no Sí, tenía, no era como un Drácula que solo te atacaba el cuello, sino sí podía chupar cualquier parte del cuerpo, ¿no? Del animal. y que sirvió después en la interpretación que se dio, por qué el chupacabras tuvo ese efecto y pegó tanto entre la población y hubo gente que realmente lo creyó y hasta pensó que lo había visto o hasta lo llegó a ver, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, pues porque se vio como una metáfora del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que era como eso, como un vampiro que chupaba los recursos económicos y entonces la gente estaba sintiendo eso y claro, esa preocupación o ese miedo se encarna en el chupacabras y bueno, eso es lo que explicaron algunos antropólogos, ya habrá quien esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ¿no? Pero ese es el fermento que está ahí para que el, el producto mediático, que los medios fueron los que lo empezaron a hablar y a mostrar, para que eso pegara en la gente o para que eso tuviera una repercusión en la gente y la gente lo creyera y lo tomara como algo real, ¿no? Entonces, a Claro. eso es a lo que te referías tú. Sí, por supuesto, hay que recordar que en el 94 la crisis económica, la devaluación, pero también la amenaza de una guerra, porque también ese fue el anuncio mediático cuando estalló el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 de enero del 94. Los medios de comunicación, y eso yo todavía lo recuerdo, anunciaban una guerra dentro del territorio mexicano, ¿no? Entonces, había mucho pánico también, porque la gente ya se veía regresando a los años de la revolución, ¿no? Porque también en el imaginario la idea de una guerra civil, la idea de una guerra dentro del territorio mexicano, pues es una guerra como la de la Revolución Mexicana, ¿no? Donde todo estuvo devaluado, no había que comer, no había prácticamente nada. Entonces, y perdieron muchas personas su patrimonio, ¿no? O sea, hay que decirlo también. Y ese es el fantasma que recorría en el imaginario la idea de una guerra dentro de nuestro territorio. Ya vemos ahora que las guerras se dan de otra forma y que son más cruentas que como fue la revolución, y el ejemplo es la guerra contra el narcotráfico, pero en el imaginario la guerra de ese momento era una revolución, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, sí era parte, fue un sexenio complicado y bueno, ya eso, eso obviamente repercutía en el ánimo de la gente y en esas preocupaciones y miedos, ¿no? Pero bueno, eh, no sé si quieras comentar algo más del chupacabras. O sea, básicamente en cuanto, a ver, te dejo hablar y ahorita. Sí, la repercusión bueno, no la repercusión, más bien la forma en la que se construyó la imagen del chupacabras, que ya tenemos máscaras que se parecen a Salinas de Gortari, pero antes de eso había también una representación de cómo era el chupacabras, ¿no? Pues teníamos que era una especie de animalejo con las patas largas, que tenía alas. Ahorita van a ver algunas imágenes acerca de cómo era el chupacabras, pero tenemos ahí también una representación de cómo era ese ser, ¿no? Y cómo era de monstruoso. Era una especie de vampiro, pero vampiro no como Drácula, sino más bien feo, escuálido, em, que era una cuestión, yo creo que era más bien una mezcla entre un duende con alas, un duende como vampiro. Tú te acuerdas de esas imágenes también, ¿no? Sí, claro. Y justo
iba un poco a eso, a las historias que se contaban, ¿no? Porque en realidad la gente, las historias que contaba, y bueno, cuando decía yo hace un rato que hace falta una investigación seria, incluso es la recopilación de esas historias, porque tampoco tenemos tantas historias, eran más las que nos llegaron por medio de la televisión y la radio, ¿no? Pero lo que la gente decía es que era un animal que brincaba, se movía muy rápido, no lo alcanzaba a ver bien, por eso las descripciones eran tan Muy diferentes. variadas, claro. Exactamente, porque se supone que era un animal que se aparecía en la noche y además se movía muy rápido. Entonces no eran descripciones tan claras, eran muy diferentes. Y sí, o sea, decían que podía tener alas porque brincaba o medio volaba, no volaba como un ave, pero sí, sí daba unos saltos como muy largos, ¿no? Por ejemplo. Pero la gente sobre todo lo que contaba eran los testimonios de cómo terminaban los animales muertos, ¿no? O sea, las historias iban más sobre eso, sobre las consecuencias de cuando atacaba un animal o de que lo había visto, pero lo había visto tan rápido que no alcanzaba a percibir realmente cómo era, ¿no? O sea, como que esas eran las historias que predominaban. Sí, claro. Y también recuerdo yo, así como entre todas estas imágenes, que precisamente como se pensó que su origen era extraterrestre, también de pronto había representaciones del chupacabras con ojos de alien, ¿no? O sea, el clásico ojo de alien que ya conocemos y que hasta viene en los emoticones del WhatsApp, o sea, así también había imágenes acerca del chupacabras con esos rasgos. Pero sí, las leyendas no iban acerca de cómo era, sino de lo que hacía el chupacabras con el ganado, ¿no? Ya lo demás fue como el intento de reconstrucción a partir de los tantos testimonios de los ataques del chupacabras, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues otra vez invitamos a la gente que tenga historias del chupacabras, que recuerde historias del chupacabras, que nos escriba, nos envíe para que las podamos leer, ¿no? Porque yo creo que también eso hace falta. Por supuesto que sí. Una cuestión más acerca del chupacabras. Em, ya lo sabemos en la actualidad, ¿no? Fue una cortina de humo para un sexenio bastante peculiar y nefasto, pero dejó también ideas ya muy arraigadas en la cultura popular. Y a raíz de eso también tenemos películas acerca del chupacabras. Y una de esas es una película animada que así se llama, La leyenda del chupacabras, para que la vean, ¿no? Y también medio revivan algunos datos históricos que sí vienen ahí medio señalados, ¿no? Así en esta película. Bueno, y también tenemos una cumbia, ¿no? O no sé qué es, pero bueno, es una canción popular en las bodas, ¿no? Ah, esa no la conozco, pero ¿No la sería bueno conoces? ponerla también. No, Bueno, creo que eso no lo podemos poner en YouTube por cuestiones de derechos de autor, pero por supuesto que sí, sí hay una canción que todavía en las bodas se llega a bailar. Pero bueno, ok. a ver, ¿a qué monstruo pasamos? ¿Cuál quieres que comentemos ahora? Pues, ¿qué te parece el Zombies, golem? golem, el golem. Ah, bueno, Ujú. el golem nos va a llevar a los zombies, ¿no? Y también a Frankenstein. Así que vamos a empezar por el golem. Exactamente. Bien, ¿qué será el otro monstruo o los otros monstruos de los que queríamos hablar? Del golem, de Frankenstein y, aunque no lo consideremos como monstruos, de los zombies, ¿no? Bueno, ah, primero hay que aclarar que obviamente estas historias tienen distintos orígenes, ¿no? Por un lado, el golem es una historia tradicional de la tradición judía que también aparece en la Biblia y que se supone que en el siglo XV en Praga un rabino construye con barro, construye un monstruo, bueno, no un monstruo, o sea, en ese momento no se le Un llama ser. Ujú. un ser, ¿sí? Es como un humano muy grande, muy fuerte, que construye con barro, al que le infunde vida y lo construye para que pueda defender a los judíos de los ataques de los que están siendo ellos víctimas, ¿no? Están atacando la ciudad y entonces él construye ese ser para que los defienda. Um, es, es, es en ese sentido
vamos a pensarlo así como, si lo trajéramos a la época moderna, es como un robot que construye para la defensa de la ciudad, ¿no? No sé Pero, si un robot, más bien una especie de fortaleza andante, ¿no? sí, pero tiene características humanas en ese sentido, Es ¿no? humanoide, tal Es vez sí, es humanoide. humanoide. Ajá. Ujú. Bueno, pero entonces, eso es lo que se crea, ¿sí? Y eso es lo que está dentro de esa tradición. Claro que en este caso lo que hace el judío no es algo adecuado porque está haciendo un poco lo que solo le corresponde a Dios, que es dar vida, ¿no? Entonces, ahí ya hay un problema. O sea, que con eso está defendiendo a la ciudad, pero al mismo tiempo está cometiendo una falta en contra de Dios desde la misma creencia judía, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Y después sobre el golem se crearon más historias, incluso también ha pasado, hay una película también muda en blanco y negro sobre el golem, ¿no? Por ejemplo. Hay un capítulo de una serie ¿De que cuál? ¿De cuál? aborda, de ¿De la cuál? serie que se llama El Grimm. No, Del Grimm, de la serie que se llama El Grimm, ya, no recuerdo la temporada, pero hay un capítulo donde hablan de un golem. ya. Sí, y hay una serie también que ahorita no recuerdo el nombre, no es una serie muy buena, pero es de estas series de adolescentes con magia en las universidades y cofradías de Estados Unidos, donde uno de los personajes, como tienen magia, son personajes que tienen poderes mágicos, uno de ellos construye un golem para que vaya por él a las clases y no noten su ausencia. ¿No? Entonces, bueno, ha entrado obviamente en el imaginario popular y sí lo tenemos en diferentes historias, ¿no? Ahora, en cierto sentido es similar a Frankenstein. Por lo pronto, en el problema que implica, y eso lo dicen mucho, y lo dijeron en su tiempo, ¿no? Sobre Frankenstein, está jugando a ser Dios, ¿no? O Efectivamente. sea, le está dando vida a algo que ya no debería tener vida, ¿no? Que en este Que caso, al final, ajá, dime. sí, que son estas dos cuestiones, ¿no? De materia inanimada a la que se le da vida. Ajá, y en este caso con Frankenstein, bueno, se logra a partir de diferentes partes de cadáveres que con una descarga eléctrica es con lo que se hace que reviva el cuerpo que se ha creado, ¿no? Esto ya lo podemos considerar en ese sentido como el inicio de la ciencia ficción o un elemento de ciencia ficción, porque ya se está basando en descubrimientos científicos, ¿no? Que sí está considerada Mary Shelley como una de las Exacto. primeras escritoras de ciencia ficción. Sí, porque en la época ya se sabía, ya se habían hecho experimentos con piernas de ranas y con otros miembros que cuando se les aplicaba una descarga eléctrica, el Se movían. músculo se Ajá. movía, exactamente. Entonces, claro, de ahí a pensar que en algún momento hasta quizás se podía revivir a un cuerpo muerto, pues ya no está como muy lejos, ¿no? En ese sentido, tiene, claro, un origen culto porque es producto de una escritora culta, como dices tú, bueno, de lo que consideramos literatura culta, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Pero tiene una autora, pues, que ha investigado y que a partir de eso crea su historia, a diferencia de lo que es el golem, donde es por medio de la magia o algo como eso, no es por medio de la ciencia que se infunde vida, ¿no? Entonces, y obviamente uno pertenece a la tradición y el otro no, el otro es producto de la creación de una autora que tuvo que pensar en su obra y en lo que iba a ser ese monstruo, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí decíamos, sí, esos monstruos tienen esa relación, uno por medio de la magia, otro por medio de la ciencia, pero se está haciendo un poco lo mismo, ¿no? Lo que decías tú. Bueno, y luego venía
yo decía que esos dos personajes se relacionan también con los zombies. Ahí es donde nos peleábamos hace rato y tú decías, no, ¿por qué? Eso no es cierto, pero bueno, lo que yo decía es, ah, pensando en la tradición vudú, y también eso lo hablábamos hace un rato antes de empezar a grabar, discutíamos, bueno, a ver, del vudú hay varias ramas, eso hay que aclararlo, o sea, porque una de las cosas que comentabas tú es que la imagen que tenemos del vudú, pues es lo que nos da el cine norteamericano. No sé si quieras hablar de eso primero. Sí, pues justo ese era, bueno, nuestro tema de discusión hace un momento, ¿no? Que lo que conocemos prácticamente, pues en toda Latinoamérica, es lo que conocemos del vudú, es la visión estadounidense del vudú. Entonces, no tiene que ver ni con la religión, ni tiene que ver con las prácticas que sí hace esta religión. Em, pero sí pensamos que el vudú automáticamente, y lo podemos ver en un montón de referencias filmográficas, ¿no? O sea, en muchas películas, en muchas series, en películas incluso infantiles, no sé, por ejemplo, como la de, ahorita me estaba acordando, La princesa y el sapo, me parece que ahí es donde vemos también algo de vudú, Claro, pero claro, al final igual muy mal informado, porque desde esa visión estadounidense se considera el vudú como algo malo, ¿no? O sea, como una especie de magia al servicio del mal que sirve solamente para someter a otros a tu voluntad, y una especie de pacto con lo malo, con el diablo, ¿no? En estas representaciones estadounidenses es como el resto de Latinoamérica conoce lo que es el vudú. Y entonces yo le decía esta cuestión a Marco, ¿no? Esta imagen del zombie que tenemos es una imagen distorsionada, es una imagen totalmente eh, hollywoodense que no nos permite ver realmente lo que sucede con los zombies en la cuestión vudú, ¿no? O lo que podríamos entender como un zombie. De ahí nuestra discrepancia, de que en realidad esto que conocemos como zombie es una construcción que ha sido a partir del cine, básicamente, porque el zombie empezó a ser popular por ahí de los años 60 a través del cine norteamericano. muy bien, exactamente. Y que además tiene que ver no solo los zombies haitianos, sino también los muertos vivientes, ¿no? Porque también más o menos es en la misma época donde se hacen películas como La Noche de los Muertos Vivientes y etcétera, que son los cadáveres que reviven y luego ya están persiguiendo a las personas, tratando de comerse los cerebros Los y etcétera, cerebros. ¿no? O sea, es como de la misma época del cine norteamericano, pero hablemos un poco de lo que son los zombies y de lo que es la tradición, porque esa era la aclaración, ¿no? Decir, bueno, a ver, el vudú no es lo que nos muestra el cine norteamericano o las películas que hemos visto tal vez, y los zombies no son tampoco precisamente eso, ¿no? Entonces, lo que le estábamos comentando hace rato era, por un lado hay, el vudú es una religión afroamericana, igual que otras, que el candomblé, que la religión yoruba, por ejemplo, que el umbanda, Palomayombe. que el palo mayombe. Entonces son diferentes ramas de religiones que se trajeron originalmente de África y que en América se mezclan con las religiones locales o con creencias locales, incluso con el catolicismo, ¿no? Bueno, entonces hay que entender eso. Luego, ah, en el vudú también existen varias ramas, algunas ramas que se consideran que son una religión como cualquier otra, donde se piden las cosas que normalmente los devotos piden, que no son malas, ¿sí? O sea, piden pues porque les vaya bien, Por porque salud, por trabajo, por exactamente, supuesto, protección para su familia, como en cualquier otro culto. como en cualquier otra religión, exactamente. Entonces, bueno, eso es como lo que encontramos, ¿no? Y claro que también hay unas que están más relacionadas con ciertos trabajos que son para dañar a alguien más. Y ahí es donde entraría la creencia de los zombies, ¿no? Ahora, pero los zombies en este caso, pensando en los zombies como serían en la tradición,
En la tradición haitiana sí se habla, sí se cuentan historias de personas a las que se convierten en zombies, pero ojo con esto, no son personas muertas que se reviven, ¿no? Sino más bien son personas a las que se les dan ciertas drogas y esas drogas los convierten en gente que no tiene voluntad, que es fácil de manipular, que obedece órdenes y que es un poco eso. O sea, la idea del zombie es un poco esa, ¿no? Que Fíjate que, se les droga, nada más déjame terminar con esto sí, para sí, que no sí. se me vaya. Se les droga para que hagan ciertas tareas, ¿sí? Y en ese sentido no está muy lejos de lo que en México se piensa sobre el toloache, ¿sí? Eso era lo que yo te iba a decir. En México tenemos nuestros propios zombies, que no se les llama nunca zombies, pero que el toloache se hace justo con esa intención, ¿no? De someter a alguien a tu voluntad. Y el toloache se asocia muchísimo con la búsqueda de pareja. No, no está asociado con otras cuestiones. O a lo mejor sí, pero en el imaginario lo asociamos más a dale toloache para que te haga caso, ¿no? Para que no te deje, para muchas cosas así. Pero digamos que el zombie del vudú tiene que ver con solo el sometimiento de la voluntad, no está enfocado en solamente tener pareja perpetua. Sí, se supone que el toloache tiene ese efecto, ¿no? Que afecta la voluntad y también atonta un poco a la gente. A veces se dice eso, parece que está entoloachado, ¿no? Porque no es así como muy hábil, muy despierto y bueno, se relaciona, como dices tú, más con el sometimiento de una pareja, pero justo a partir de terminar con su voluntad y que solo obedezca y sea fácilmente manipulable, ¿no? Claro. Tenemos como ejemplo un expresidente nosotros, pero bueno, ese es otro tema, porque es de lo que el imaginario colectivo mencionaba, ¿no? O sea, justamente, pero bueno, Que es no vamos otro a decir tema. de dónde es, ¿no? Ajá, Sabemos que fue presidente mexicano, pero no sabemos, no vamos a decir la región de su origen. pero ahí sigue, ahí sigue. Sí, 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 todavía y Bien, tiene Twitter. además, bien. Pero entonces, lo que tenemos es eso, es un poco como lo mismo. Si pensamos qué hay detrás, cuál es la idea que hay detrás de todo esto, por un lado vemos esa inquietud del ser humano por poder darle vida a algo inanimado, como decías tú hace un momento, ¿no? Y por otro lado también esa voluntad en algún momento de tener a alguien, una persona o un ser que obedezca ciegamente nuestras órdenes, ¿no? Y claro, cuando pensamos que si esto, pensándolo en Haití, surge en la religión afroamericana, claro, o sea, Haití es uno de los ejemplos más fuertes, más claros de la esclavitud en América, ¿no? Entonces es reproducir esa injusticia que vivían los haitianos de siglos anteriores, ¿sí? Esa injusticia que ellos padecían, pues es un poco como llevarla a otro terreno. O sea, si yo soy esclavo de un blanco, pues en algún momento se me puede ocurrir que tal vez yo pueda tener mis propios esclavos y tendrán que ser por este medio, por medio de la magia, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos cómo muchas, Recordaste un poquito el reino de este mundo. por supuesto, por supuesto. Y mucho, sí, de Alejo Carpentier, que ya hemos mencionado en otro momento. Pero ahí es donde vemos eso, como muchas de nuestros temores, miedos, deseos, anhelos, los llevamos a la tradición oral y se convierten en historias, se convierten en lo que después le podemos llamar leyendas, ¿no? Efectivamente. Pues esto que mencionas acerca de estos monstruos, yo creo que también tiene que ver un poco con la pregunta filosófica desde el principio de los tiempos, que de dónde venimos, ¿no? Y para qué estamos en este mundo los seres humanos.
Y ha habido pues muchos intentos de respuesta, no hay una respuesta definitiva, por supuesto, pero creo yo que este anhelo por dar vida a algo es parte de esa pregunta, ¿no? Porque es como jugar a ser Dios, como se dice coloquialmente, pero empezar a tener un poco más de poder, por así decirlo, sobre la vida que no sabes de dónde viene o cómo va, más allá de la explicación científica, ¿no? Sobre la vida o sobre otros seres humanos, ¿no? Ajá. Ese es el punto, ¿no? O sobre otros seres. Ya no importa que sea un ser humano, con que me obedezca y haga las cosas, con eso, ¿no? Sí. Entonces, es Todos hemos poco soñado tener un clon también. que vaya a dar las clases y que nadie note Que la haga lo que diferencia. no me gusta hacer a mí, como ir en el transporte público en hora pico. Por ejemplo, sí, exactamente. Pero bueno, pues ahí están esas historias. Eh, ¿Quieres comentar alguna otra historia o algún otro Mm, monstruo? nos falta Nessie, nos falta Nessie. Ah, Ay, bien. nos falta un poquito el Yeti también, ¿cómo no? A ver, pues tú, ¿qué te gustaría comentar? Vamos a ver por dónde quieres empezar. Dijiste, o sea, el Yeti es como a partir de El Hombre de las Nieves, ¿no? Sí. Pero Sasquatch no está únicamente relacionado con la nieve, el Sasquatch. ¿Si has escuchado ¿eh? A ver, tú dime, cuéntame, cuéntame. Sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, en algunas historias, igual que me contaban de niña, el Sasquatch simplemente es un ser muy parecido al humano, pero que se sabe que no es humano porque es em, muy alto. O sea, es muy alto, muy grande, tiene un pie muy grande, pero que no solamente se saben de avistamientos del Sasquatch en lugares fríos, sino también en lugares solamente alejados. El Sasquatch podría estar en un cerro, podría estar en un monte, porque creo yo que también hay leyendas de esto en América Latina. Si no me está traicionando mi memoria, me parece que también las hay. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, para empezar es que estamos hablando de dos regiones diferentes, porque el Yeti es de los Himalayas, ¿no? Ujú. Y tiene que ver con los pueblos mongoles, por ejemplo, y el Sasquatch es norteamericano. Y justo el nombre Sasquatch es el que le dan los nativos, no sé de qué grupo étnico en particular, pero es el nombre que le dan los nativos norteamericanos a ese ser que, ojo, tienen las mismas características. O sea, son hombres muy grandes, o bueno, son seres muy grandes de forma humanoide. Son seres muy Son como grandes primates, ¿no? Creo que yo la cuestión es que son como primates. Ujú, o como seres humanos, que somos primates, ¿no? También. ujú. Entonces, con pelo largo por todo el cuerpo, muy grandes, extremidades también grandes, fuertes, y que se ven en las zonas más deshabitadas, ¿no? Siempre el Sasquatch o el Yeti se ven en esas zonas deshabitadas o donde ya hay poca población humana, ¿no? Entonces, en ese sentido es que son parecidos. Y era un poco lo que comentaba yo con la idea de, claro, o sea, no es difícil que el ser humano piense en seres como él, pero más grandotes o más primitivos, porque aquí es un poco como un ser más primitivo, o sea, es como una especie de ser humano que no evolucionó tanto hasta llegar a ser un ser humano, ¿no? Entonces, porque se dice que son, son personajes que pues son cercanos al ser humano en ese sentido, ¿no? Pero ahí es donde se relaciona. Claro, podríamos pensar, si decimos, bueno, pero es que a lo mejor sí existen, diríamos, sí, claro, pero son de dos diferentes regiones, ¿no? Como el elefante africano y el elefante hindú. Bueno, aquí es el Entonces son Sasquatch leyendas, sí, el no, Sasquatch perdón que te interrumpa. norteamericano. Ok, Sí, entonces estas, justo era lo que yo decía, no están en la misma región, pero no ¿no? me acordaba si era América Latina o dónde. Y si es en Estados Unidos, pues ahí tenemos regiones también muy frías, pero también regiones que no necesariamente están asociadas con el hielo.
como en el caso del Yeti, ¿no? Y para pensar, si pensáramos en esta posibilidad de que existieran y fueran realmente seres reales que habitan en esas regiones, pues también tenemos que pensar en el estrecho de Bering, que en algún momento pudieron haberse, igual que el ser humano, se dice, aunque ya es una teoría que, bueno, no nos vamos a meter en eso, que el hombre no llegó a América por el Claro, estrecho de ajá, Bering no. o no llegó nada más por el estrecho de Bering, pero estos seres, el Yeti y el Sasquatch, a lo mejor eran parte de un mismo grupo o de una misma especie que por el estrecho de Bering también pudieron haber pasado. Si pensáramos en la posibilidad de que existan, ¿no? Y de que sean Sí, reales, que eso ya está sobre todo eso, por discutirse, ¿no? claro. Pero sí son de regiones diferentes. Ahora, lo que comentabas tú, no lo recuerdo, ¿De no, qué? no con ese nombre, pero en América Latina, digamos, más hacia el sur, ya no pensando en Sí, Norteamérica, más hacia el sur, pensando incluso en Sudamérica, me parece que sí, también hay otros seres, pero tienen otros nombres. Sasquatch es, te digo que un nombre de los nativos norteamericanos, y hacia el sur hay otros seres, pero tienen nombres diferentes. ok, ok, sí. Y bueno, también yo creo que una de las cuestiones que debemos mencionar es que no existen leyendas acerca de qué hace el Yeti, qué hace el Sasquatch. O sea, no existen esas leyendas como, por ejemplo, las de La Llorona. Lo que sí hay, en todo caso, son algunos avistamientos. Y eso, ¿no? O sea, lo que se construye o la representación que tenemos, tanto del Yeti como del Sasquatch, son a partir de relatos que solamente mencionan avistamientos lejanos, ¿no? Iba por el bosque cuando de pronto o vi una huella o vi algo que se movió, etcétera, pero no es una leyenda como tal de que tengan alguna característica sobrenatural, no más allá de su aspecto, que sean seres mágicos, que sean seres que hacen alguna cuestión, que aparecen y desaparecen, sino más bien son estos avistamientos. Y por eso también queda la cuestión de lo si es real o no. Porque, por ejemplo, en el caso de La Llorona, cuando hablamos acerca de La Llorona, sabemos que es una aparición, que no es que exista La Llorona que esté por ahí andando y que sea una persona diferente, sino que es una aparición, es un fantasma, por decirlo así. En el caso del Yeti, en el caso del Sasquatch, son seres que podrían estar ahí, ¿no? Que podrían ser parte de la naturaleza, que no Exactamente. son seres fantásticos ni son seres aparecidos. Igual que el monstruo del lago Ness, por ejemplo, que era lo que comentábamos, ¿no? Exacto. O sea, las historias que conocemos son más los testimonios de quienes dicen, ah, yo lo vi, estaba yo un día aquí y entonces vi que algo se movió y tenía este aspecto, ¿no? O sea, son ese tipo de historias, como dices tú, no tanto de una interacción, o sea, como de que se acercó, me tocó o me dijo o algo como eso, no No. lo hay, sino más bien como eso, yo lo vi y era como de esta forma, como de esta manera. Entonces, esas son las historias que tenemos. Y que también han influido mucho en el cine, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de películas que se han hecho, digamos que a partir del lago Ness, del monstruo del lago Ness, del Yeti, por supuesto que también. Incluso películas para niños donde retoman la figura del Yeti, ¿no? Como la de Monster Inc. Por supuesto. También, que Sí, también sale ahí el Yeti, pero es como todo lo que hay, una representación de lo que se pudo haber visto. Y estos seres, por ejemplo, pensando en el monstruo del lago Ness, también se emparenta con muchos monstruos de la mitología como el Kraken o como el Leviatán. sí, también que son otros que no habíamos mencionado y que yo creo que ya no nos va a dar tiempo de hablar hoy de eso, ¿no? Pero Haremos otro episodio de monstruos marinos. yo creo que vale la pena, porque además ahí, fíjate, yo creo que sí vale la pena, porque ahí dijiste monstruos marinos y de repente me acordé del Beowulf y de otras cosas, ¿no? Entonces, creo que ya tenemos un próximo capítulo para que no estemos después peleándonos, ¿no? Claro que sí. Pues no sé Pero si quieras. Ah, bueno, sí, dime, no, nada adelante. más, lo que decías tú, que justo en los medios, pensando otra vez en esas historias, cómo entran a los medios, pues sí, o sea, hay películas sobre, y series de televisión, ¿no? Que tú mencionabas,
sobre el Yeti o sobre el Sasquatch. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando pienso en Sasquatch, recuerdo una serie de televisión muy vieja. Habrá quienes tengan cierta edad, no diré números, pero quienes tengan cierta edad para arriba, recordarán una serie que se llamaba El Hombre Nuclear, y uno de los episodios, o creo que eran 2 episodios, no estoy seguro, era sobre el Sasquatch, justamente, ¿no? Que ya no recuerdo yo muy bien cómo iba la historia, porque digo, también estaba yo chiquito, tampoco diré que lo vi de adolescente, pero esa historia aparecía el Sasquatch, ¿no? Y era como de esos capítulos que de repente cuando se repetían uno los veía con cierta emoción porque como que estaban bien hechos, ¿no? Y pensando en el tipo de series que se transmitían en aquella época, pues uno era de los capítulos que veía con interés, por ejemplo, ¿no? Y del monstruo del lago Ness hay menos historias, me parece que ha entrado menos por lo mismo, porque no hay como mucho que, bueno, se puede explotar, pero se puede explotar ya como esas Hay una historias. película, hay una película muy bonita que se llama Mi amigo es un monstruo, creo. Pero es eso, como ese tipo, esas van más por la línea de las películas que hablan de dinosaurios que han sobrevivido y que entonces se pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, o que se viaja como el viaje al centro de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Y que te encuentras a esos dinosaurios o animales que sobrevivieron de otras épocas, ¿no? Entonces Ujú. también como que van un poco por ahí, me parece. Y otro monstruo del que ya no hablamos, fíjate, pero que también habría que mencionar dentro de esa serie de monstruos marinos, es el monstruo de la Laguna Verde, ¿no? Por ejemplo, que hasta películas del santo tuvimos. Y Entonces, yo hasta pensaba que tenía que ver con ese del monstruo de la Laguna Verde. Pero bueno, no sí, sé si tenga que ver con la planta nuclear, porque tenemos una planta nuclear en Laguna Verde, en Veracruz. bueno, No sé si eso tenga ahí influencia. no, la película del santo es un poco anterior a la planta nuclear. Ah, ok, Entonces, ok. ahí no. Pero no, también el monstruo de la Laguna Verde es parte de esa serie de monstruos del cine clásico, de la historia del cine que se hicieron en películas en blanco y negro todavía. Pues Pero creo que ya eso, tenemos 2 episodios entonces para hablar de los monstruos del cine clásico. o entran en el mismo, porque también está relacionado con monstruos Marinos. marinos, exactamente. Pero bueno, Ok. no sé si quieras comentar algo más, ¿cómo ves? Pues no, por mi parte sería todo, nada más hacer la invitación para que nos manden sus historias. Ya saben que nos pueden mandar sus historias por correo electrónico a nuestro correo que es narrativasdiversas@gmail.com, o nos pueden mandar también sus clips de audio, como ya vieron en otros episodios. Subimos el clip de audio cuando nos lo mandan. Y bueno, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Pueden participar comentando los videos en YouTube, dándonos sus puntos de vista, sus historias, algunas precisiones que siempre nos ayudan a tener como una visión mucho más amplia, mucho más concreta de lo que estamos abordando en el episodio. Claro, sí, nos pueden dar ideas, corrigiéndonos o dando datos que a veces nosotros con la presión de estar aquí pensando de qué estamos hablando, a veces se nos olvidan algunos datos que ya nos podrán en los comentarios anotar. Pero bueno, pues entonces si quieres, Aida, ya nos vamos despidiendo. Pues sí, mucho gusto de estar con ustedes. Yo soy Aida Chacón. Esto fue Nunca te han espantado y nuestro episodio se llamó Monstruos y Leyendas. Muy bien, pues muchas gracias. Yo soy Marco Antonio Molina y nos vemos dentro de 8 días. Hasta la próxima.